Ok. Ya. Necesito su participación a lo máximo. Ya, ahora sí. Bueno, el módulo número 17, vamos a empezar la finalidad de esta videoconferencia. ¿Cómo está organizada nuestra clase de hoy? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, vamos a realizar una retroalimentación de las técnicas e instrumentos de evaluación que hemos desarrollado en la tercera semana y lo vamos a hacer mediante métodos participativos con ustedes, los estudiantes de la licenciatura de Educación Técnica Tecnológica, con la finalidad de que puedan realizar su trabajo final, ¿ya? ¿Qué metodología vamos a utilizar? La metodología participativa, vamos a utilizar la técnica de exposición magistral, qué instrumento va a quedar, la presentación en PowerPoint y la evidencia de la videoconferencia grabada, ¿ya? De esa manera vamos a socializar nuestra clase de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar primero, ustedes tenían como primera tarea de esta semana, era, ¿por qué es importante un plan de evaluación? Celia, le pregunto, active su audio, ¿ya? Vamos a dialogar con usted. Su audio y su cámara de video. Ya. Bueno, era importante un plan de evaluación. Para esto vamos a utilizar una técnica que se la conoce como la técnica del contenido, Celia. ¿Alguna vez he escuchado hablar de esta técnica? Celia, ¿ha escuchado de esta técnica, la técnica del contenido? Ya. Esta técnica del contenido nos permite a nosotros identificar los conocimientos previos, ¿sí? Y esta técnica se basa de imágenes. En este caso yo tengo una imagen aquí que me va a permitir a mí poder deducir por qué es importante un plan de evaluación. En este caso, un plan de evaluación es importante, primero, es un documento escrito, como vemos en la imagen. También, este plan de evaluación sirve como guía para el maestro para evaluar su práctica pedagógica. Ahora, algunos aportes de algunos compañeros. Como ustedes ya han trabajado esta tarea, por ejemplo, la señorita María Quino, ella ha mencionado que es importante un plan de evaluación. ¿Por qué? Porque dinamiza la tarea educativa. Ella ha relacionado mucho con lo que es una de las características fundamentales que tiene la evaluación, que es dinámica. También otra estudiante ha mencionado, por ejemplo, Liz Bautista, ella ha mencionado que el plan de evaluación nos permite a nosotros como maestros, nos permite identificar fortalezas, talentos, cualidades y debilidades. Como así también la señorita Verónica Fernández, ella ha mencionado que es importante un plan de evaluación. ¿Por qué? Porque utilizamos diferentes instrumentos como ser pruebas diagnósticas, diario docente, rúbricas, entre otros. Ahora Celia, le pregunto a usted. Celia, ¿la quiere escuchar? Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Glicen. Buenas noches, compañeros. Ya, quiero que Buenas participen noches. porque se está grabando la clase, así que como ustedes participen, ya. Sonia, ¿por qué es importante un plan de evaluación? Un plan de evaluación es importante porque nos ayuda a hacer el trabajo más comprensivo, más fácil, nos podemos aplicar diferentes técnicas, instrumentos, como por ejemplo para química, por ejemplo en un laboratorio de química. Muy bien. Podemos utilizar, por ejemplo, para realizar titulaciones, Ya. podemos utilizar la técnica podemos utilizar la práctica. Por ejemplo, para una titulación básica vamos a utilizar
eh, materiales volumétricos y para evaluar esto podemos terminar utilizando las rúbricas para Muy poder bien, evaluar a los estudiantes. muy bien, Sonia, excelente. Ahora, continuando con nuestra socialización de lo que tenemos para hoy. Ya, esta tarea es la parrilla que ustedes también la tenían que realizar durante la semana. Era una tarea tan facilita realmente que con una palabra, muchos de sus compañeros con una palabra han llenado esta matriz. Por ejemplo, en la evaluación diagnóstica se la realiza al principio de un módulo, al principio de un tema. ¿Para qué se realiza? Para conocer los conocimientos previos de los estudiantes. ¿Quién los realiza? Los realiza el docente, pero con la intervención de los estudiantes, porque ellos son los que van a resolver esa evaluación diagnóstica. ¿Cómo se va a realizar? Pueden hacerlo mediante preguntas, podrían haberlo hecho mediante un debate. Si yo hago mediante preguntas, entonces mi instrumento va a ser la guía de preguntas. Ahí debía colocar la guía de preguntas. Ahora, en la evaluación formativa, ¿cuándo se realiza? Se realiza durante el... Sonia, sí, adelante. A ver, ayúdeme a llenar la segunda parte. A ver, ¿quién realiza la evaluación formativa? El docente, bueno, se realiza en el proceso. Muy bien. ¿Quién lo realiza? El docente interactuando con los estudiantes. Muy bien. ¿Quién realiza el docente con apoyo de los estudiantes? Ahora, ¿cómo se puede realizar? Si con una palabra sencilla, ¿cómo usted podría evaluar una evaluación formativa? Me decía en el caso de la titulación, en el caso de una práctica, ¿no ven? Sí. Y el instrumento de esa práctica, ¿qué va a ser? Por ejemplo, tendría que ser las preguntas. Para evaluar la práctica podría ser Para una evaluar, rúbrica. sí, una rúbrica. Muy bien. Teodosia, active su audio, por favor. Buenas noches, Teodosia. Buenas noches, Lisen. ¿Cómo están, compañeros? Ya, Teodosia, usted me va a ayudar, yo le voy a preguntar y usted va a rellenar la tercera columna, tercera fila de su tarea. Bueno, ¿cuándo realiza la evaluación sumativa, Teodosia? Se realiza al final de una actividad realizada. Muy no bien. Siempre al final de la gestión, sino al final de cada actividad que se realiza. Muy bien. Durante la gestión. ¿Para qué realiza esta evaluación sumativa, usted como docente? ¿Para qué realiza? Para ver el rendimiento que ha tenido el estudiante, logros, dificultades y... Muy bien, para saber si ha logrado cumplir el definición, objetivo. sí. ¿Quién Un realiza la objetivo. evaluación sumativa, Teodosia? Lo realiza el docente con la verificación también de los estudiantes. Muy bien. Para que ellos también vean el desempeño que han tenido. Excelente. En esta partecita de la evaluación sumativa, ¿quién realiza? Lo realiza el docente, pero también intervienen los estudiantes. Ahí voy a aclarar para todos. Intervienen los estudiantes en el momento de la coevaluación y la autoevaluación. No debemos olvidarnos que este enfoque por competencias exige que se haga la triangulización de resultados, que no solamente sea el maestro que tenga la nota final, sino que también se autoevalúen los estudiantes y también fomentemos la coevaluación. Teodosia, ¿qué instrumentos, qué técnicas usted utiliza o cree que va a utilizar para evaluar la evaluación sumativa? Bueno, se lo realiza utilizando, aplicando diferentes técnicas, por ejemplo, la entrevista, preguntas, cuestionarios. Muy bien. Ya, voy a tomar su ejemplo del cuestionario o un examen. Ya. Entonces, su compañera Teodosia, ella va a evaluar la evaluación sumativa mediante un cuestionario. Y el instrumento que va a utilizar va a ser las preguntas del cuestionario. Ese llegaría a ser el instrumento, ¿sí? Esta era la tarea que ustedes tenían que hacer,
que era fácil, era hacer un resumen prácticamente de lo que estamos avanzando. Continuando con lo que tenemos planificado para hoy. Ya, yo les voy a presentar ahora un ejemplo de la tarea final, ¿sí? La tarea final, ustedes tienen una matriz, ¿sí? En esa matriz les da las diferentes formas de evaluación, propósito, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa, ¿sí? Yo aquí les presento, en evaluación diagnóstica, yo voy a utilizar esta técnica que se llama el triple salto, ¿ya? Esta técnica nos permite a nosotros poder identificar los conocimientos previos. Hay muchas técnicas, pero quiero explicarles esta técnica del triple salto, que consiste en analizar el problema. Yo aquí tengo un problema de física, ¿sí? También no solamente analiza el problema, recoge datos y plantea una solución. Ahora, tenemos aquí un ejemplo, un recuadro donde hay dos grupos de niños. Y el problema es el siguiente, me preguntan a mí, ¿qué grupo es el que ejerce mayor fuerza? ¿Qué grupo gana, en pocas palabras? El estudiante lo que va a hacer con esta técnica es analizar, sacar los datos y dar una conclusión. Él me dirá, a ver, observo aquí en la imagen que va a ganar los 3 niños. ¿Por qué? Porque son más y van a ejercer mayor fuerza, ¿sí? Esa puede ser su deducción o tal vez sea otra. Eso es un ejemplo de una técnica. Ahora, ¿qué instrumento creen ustedes que yo puedo utilizar para evaluar esta técnica? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué instrumentos puedo utilizar para evaluar esta técnica? ¿Nadie? ¿Se le ocurre algo? Ya. A ver, yo les propongo, esto es lo que ustedes van a elaborar, ¿sí? Van a elaborar el instrumento que les va a permitir evaluar su técnica. Yo he puesto mi técnica, el triple salto. ¿Cómo voy a evaluar el triple salto? A través de una guía de observación. Puede ser una guía de observación, dependiendo de la técnica que ustedes utilicen. En este caso, yo he elaborado una guía de observación del triple salto. He colocado dentro de mis indicadores si contextualiza el problema, si no, una observación, si recoge información, si expone sus ideas para dar una solución al problema, etc. He elaborado mi guía de observación, ¿sí? Ahora, voy a pasar a la evaluación formativa, dándoles un ejemplo. La evaluación formativa, he visto durante el proceso del módulo que la mayoría de ustedes son técnicos industriales o técnicos en química, ¿sí? Y así que les he planteado un ejemplo en evaluación formativa, que es la evaluación de proceso de una práctica de laboratorio que ustedes realizan mucho. En este caso, utilizar la técnica del aprendizaje basado en proyectos, porque necesito que los estudiantes elaboren, que los estudiantes produzcan. En este caso, he tomado como ejemplo la producción o la elaboración del vino, ¿ya? He utilizado la elaboración del vino. He utilizado también la técnica del aprendizaje basado en proyectos, pero ahora debo elaborar qué instrumento me va a permitir a mí tomar en cuenta esta práctica de laboratorio de la obtención del vino, ¿sí? Y para ello, he elaborado un ejemplo también, para que me entiendan mejor la tarea final, una rúbrica de evaluación para evaluar esa práctica de laboratorio. Quiere decir que esta práctica de laboratorio yo la puedo evaluar mediante una rúbrica de evaluación, que ustedes ya la tienen hecha en la tarea número 3. Ya la tienen hecha, o sea, esto ya no tienen que elaborar. Una rúbrica de evaluación es aquella que tiene los criterios de evaluar. Por ejemplo, si mis estudiantes manejan los materiales de laboratorio adecuado, si los estudiantes conocen los reactivos que voy a utilizar para la elaboración del vino,
su nivel de conocimiento, si trabajan en equipo, si presentan informes. O sea, prácticamente puedo evaluar muchos aspectos en una práctica de laboratorio. Esta rúbrica ustedes ya la tienen elaborada en la tarea número 3. Ya tienen -1 en la tarea final. ¿Sí? También tengo un ejemplo. También podemos utilizar una lista de cotejo. Puede ser que a mi rúbrica no me gusta, no lo he elaborado bien y quiero hacer una lista de cotejo. Aquí también tengo una lista de cotejo de laboratorio. Si presenta su mandíbula frontal, si utiliza los zapatos adecuados, si presenta los accesorios para su seguridad, si domina los conceptos importantes para realizar la práctica, si conoce los materiales de laboratorio, los reactivos, si sabe realizar el procedimiento. O sea, puedo elaborar distintas gamas de instrumentos para evaluar una práctica de laboratorio. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo, Sonia? ¿Me está entendiendo o no? Sí, Licen. Ya. Seguimos. Para la evaluación formativa, la evaluación sumativa, que es la que se realiza al finalizar del proceso, yo quiero evaluar esa práctica de laboratorio final con un examen, que comúnmente lo hacemos. Mi técnica va a ser una prueba que puede ser escrita o puede ser oral. ¿Cuál creen que llegaría a ser el instrumento para esa prueba? Sonia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el instrumento para las pruebas? Por ejemplo, una rúbrica Ya. o A ver, yo quiero tomarle un examen a usted de su práctica de laboratorio de titulación, ¿ya? ¿Qué debo elaborar para tomarle el examen? un cuestionario podría ser. Muy bien, tengo que elaborar las preguntas para que usted lo realice. Ese llegaría a ser el instrumento. El examen Sí, escrito. Muy bien, puede ser oral. Y para ello, les tengo aquí un ejemplo. Para evaluar la práctica de laboratorio en su evaluación sumativa, tengo un examen. Un examen de química de alcoholes, donde ustedes van a colocar sus preguntas, una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, las que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, esta es la fabulosa matriz que ustedes tienen que realizar para su trabajo final. ¿Qué van a hacer? Van a llenar esta tablita, lo vamos a llenar ahorita con la participación de ustedes. En la parte de arriba le voy a pedir a Sonia, por favor, active su audio. Ya. Sonia, ¿me escuchan, no ven? sí. Ya, lo que van a hacer ustedes en su trabajo final es, van a redactar un criterio, uno solo, miren, así cortito. Van a elaborar un criterio para la evaluación diagnóstica, van a escribir ahí, un criterio para la evaluación formativa y un criterio para la evaluación sumativa. Si ustedes quieren elaborar dos, adelante, pero como mínimo la orden dice un criterio, ¿sí? Yo coloco mi criterio aquí en evaluación diagnóstica y voy a colocar qué técnica voy a evaluar ese criterio. Puede ser preguntas, perfecto. ¿Cuál es el instrumento de las preguntas? La guía de preguntas, el cuestionario, muy bien. Entonces debo elaborar ese cuestionario. ¿Se entiende, Sonia? Sí, Licen. Ya. Teodosia. ¿Sigue ahí Teodosia o no está? Sí, Licen. Ya, Teodosia. Le explico en la evaluación formativa. En la Está evaluación bien. formativa, usted va a colocar ahí su criterio. Por ejemplo, le doy, quiero mi criterio. Evidenciar si los estudiantes están elaborando adecuadamente el queso. Puede ser mi criterio u otro. ¿Qué técnica anoto aquí? Aprendizaje basado en proyectos. Mi instrumento puede ser una rúbrica de evaluación, puede ser una lista de cotejo, puede ser un cuestionario, y usted, Teodosia, va a elaborar esa rúbrica
o ese cuestionario. ¿Se entiende, Teodosia, o no? Sí, sí, Lisen, está claro. Perfecto. Explico la sumativa. Colocan su criterio en la evaluación sumativa, escriben su técnica, prueba, su instrumento, prueba escrita. Entonces, yo debo elaborar mi prueba escrita con una pregunta, con dos preguntas, dependiendo de ustedes. Esta es prácticamente su tarea que ustedes deben realizar en su trabajo final. ¿Tienen alguna duda o está bien? Les pregunto. Teodosia y Sonia, ¿tienen alguna duda del trabajo final? Entonces, Lisen, entonces tuviéramos que elaborar 3 instrumentos. Tres ¿no es cierto? instrumentos. Pero les he dado la opción de que en la formativa utilicen su rúbrica que ya la han elaborado en la tarea. Pueden utilizar esa rúbrica. Entonces tendrían que elaborar la diagnóstica y tendrían que elaborar la sumativa. 2. Sí. ¿Se ha Está entendido? bien, ¿Se ha entendido, Sonia, o tiene alguna duda del trabajo final? Una consultita, Lisen. Diga. Podemos utilizar, digamos, a ver, en los instrumentos, por ejemplo, el instrumento del cuestionario para los tres tipos de evaluación, Sí, o muy bien. puede ser diferente para cada uno. Si usted quiere Por ejemplo, colocar- Sí, adelante. o puede ser un cuestionario, digamos, para la diagnóstica, una rúbrica para la formativa. Y un examen final para la sumativa. Sí. Excelente, perfecto. Puede hacerlo, Sonia. O también Ya. puede hacerlo también. Quiero rúbrica para la diagnóstica, quiero rúbrica para la formativa, quiero rúbrica para la sumativa. Siéntanse libres. Lo importante es que me deben mostrar, después de llenar su tablita, quiero ver sus 3 instrumentos de evaluación. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, Lisen. Ya. Voy a pasar a un ejemplo más para que me entiendan. He sacado el trabajo que han hecho sus compañeros. Miren, por ejemplo, aquí una estudiante, Elia Peralta, ella ha llenado su tablita, muy bien. Ella aquí, en las técnicas, ella ha utilizado lo que dice, programar un diálogo entre maestros y estudiantes. ¿Cuál es la técnica, el instrumento que va a utilizar para dialogar con los padres de familia, con los maestros y los estudiantes? Una entrevista. Entonces, su compañera Elia debe elaborar la entrevista. ¿Sí? Seguimos con el siguiente. Va a tardar, ahora sí. El estudiante Ronald, por ejemplo, Ronald tiene aquí que él va a utilizar el aprendizaje basado en proyectos. Su técnica es el aprendizaje basado en proyectos porque realizan prácticas de laboratorio. Y su instrumento es una rúbrica o también conocida como matriz de valoración. Su compañero Ronald, en su trabajo final, va a elaborar esta matriz de valoración o rúbrica que ya la tiene hecha. ¿Sí? Seguimos. En el caso de la estudiante María Aquino, en evaluación sumativa, por ejemplo, ella va a tomar en cuenta para evaluar la evaluación sumativa mapas conceptuales, puede ser u otra. En su instrumento, ella va a utilizar una rúbrica para evaluar esos mapas conceptuales. Debe elaborar esta rúbrica. O también puede ser que no quiera hacer mapas conceptuales y haga preguntas. Entonces, su instrumento va a ser la prueba escrita. Ella debe elaborar la prueba escrita. ¿Se ha entendido? Sonia y Teodosia, ¿se entendido? Sí, Lisen. ¿Tienen alguna duda del trabajo final? Porque eso es lo que ustedes van a realizar. Sí. Ya, No, bueno, de mi caso ya entendí. ya, esa es la idea. Muy bien. Ahora, Ya. no se olviden
estimadas estudiantes, que también la evaluación no solamente depende del maestro, sino también depende del estudiante y depende de la coevaluación. En anexos, yo les presento una guía de autoevaluación, que es un formulario con Google Formularios, ¿ya? Yo lo voy a subir al grupo de WhatsApp que tenemos y les voy a pedir que lo llenen, ¿ya? Esto con la finalidad no es por nota, no es por nada, solamente es para saber si ustedes han logrado captar la esencia del módulo. Por ejemplo, una pregunta dice, ¿logré comprender el contenido del módulo? Sí, no, poco. ¿Ya? No se olviden ustedes también que debemos fomentar la autoevaluación y la coevaluación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más que tengan, estimadas estudiantes? ¿Se ha entendido lo que van a hacer? ¿No se ha entendido? ¿O está todo bien? Sí, licencia, entendió. Sí, tenía un poco de dudas para elaborar para realizar un plan de evaluación. Ya. Este plan de evaluación que yo les he presentado es muy distinto al plan de la segunda unidad. Les comento que en la segunda unidad, cuando he realizado la videoconferencia, he mostrado un plan, realmente un plan, con su competencia, con los detalles. Y en un principio dije, esto les voy a dar para que hagan, pero me di cuenta que no, que lo fundamental del módulo es que ustedes elaboren técnicas e instrumentos de evaluación. Ya han tenido un módulo anterior donde han llevado planificación. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta más? Licenciada, una consulta. Adelante, Teodosio. Una vez llenado este cuadro, Ujú. seguidamente podemos hacerlo los instrumentos para enviarlo. Claro, Para en su la documento que plataforma. me van a enviar, primero debe estar esta tablita, bueno, su carátula, la tablita y los 3 instrumentos a continuación, como anexos. Está bien, licenciada, gracias. Esa era mi consulta. Ya. Muchas gracias, se les agradece, Sonia, Teodosia. Habían más a un comienzo, pero parece que se han asustado o no, o les dificultaba mucho manejar algunas cosas, ¿sí? Muchas gracias por estar presente en la conferencia. Yo sé que muchos, tal vez por cuestiones del trabajo y un montón de cosas, no han podido